luz en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Tú eres paz en mis desvelos, tierno abrazo cual... Saludo muy cordial, amigos y amigas de Radio Columbia, de Radio Fides y de la página liturgo.org y de la página de YouTube que se llama Liturgo. Muy buenos días, mi querido diácono Mauricio Fernández Rojas. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro. Oye, yo creo que un día de estos vamos a tener que hacer como un cintillo de dónde estamos y dónde nos pueden ver, ¿verdad? Porque gracias a Dios se están multiplicando los medios. Sí, se multiplican los medios. El chino que nos hace las indicaciones me está ofreciendo hacer unas cosas que se llaman no sé cómo, para ponerlas en no sé dónde, para que la gente tenga referencias al YouTube. Sí, porque es importante. Bueno, yo mando muchas versiones, sé que la gente lo está viendo, pero no tengo unos referentes claros. También sé que la gente se divierte mucho. Dice que a veces nos vamos a pasear por el mundo del pensamiento cristiano, y eso pues sería muy bonito, ¿verdad? Bueno, esa es la intención. Recordemos yo creo que sí. Creo que desde que empecé acá, creo que hace un poco más de un año atrás, la intención era hacer un comentario a la luz de la palabra y no una homilía. Porque... Alguna vez un obispo me dijo, pero eso no es una homilía. Le digo, disculpe, ¿cómo se le ocurre? Esa una homilía se hace en una misa, en una liturgia de la palabra. Esto no es una liturgia de la palabra, esto es una conversación entre dos amigos, ambos creyentes en Cristo, y eso nos obliga y nos lleva a un sitio especial al que hoy la liturgia nos puede llevar. Porque hoy, una vez más, la liturgia se salta el domingo para efectos celebrativos y nos pone en un mundo un poco extraño, y es el mundo de la celebración de un edificio. Aparentemente estamos celebrando un edificio de piedra. Ay, acordate que eso fue lo que yo te dije. Explícame bien la fecha, explícame bien la tradición, claro, porque si no, nos quedamos hoy es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santísimo Salvador en Roma, así se llamaba. Esta fiesta es la celebración de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la primera iglesia católica del mundo, aunque parece que ahí en Roma hay una iglesia más antigua que ella. En una de las catacumbas. No, en una calle ahí, cualquiera. No, sí. Yo sabía la de las catacumbas. Sí, ahí, pero lo que pasa es que las catacumbas son muy pequeñitas. Son muy pequeñitas, ahí no cabían 20 personas. Pero es que eso básicamente era lo que era la iglesia de Roma en sus inicios. Pero al final terminaron diciendo que las catacumbas no eran para celebrar, porque si los cristianos andaban buscando algo, era la muerte. Y que entonces salieron. Eso de ocultarse no era para ellos. No, lo interesante de la basílica, antes incluso de que lea usted el Evangelio, la basílica se la regala Constantino al Papa Silvestre por ahí en el año 326. O sea que este año se cumplen 1700 años de la consagración de esa bellísima basílica, porque creo que es el edificio más lindo de Roma, yo así lo creo. A ver, el emperador entra por el puente, la batalla del puente Milvio se llama, ¿verdad? Es un puente que está como hacia el oeste de la ciudad de Roma. Atraviesa, y en vez de doblar a la izquierda para subir al palacio real de los emperadores, bueno, no había emperadores, sí había, claro. En vez de subir al Capitolio, el lugar de los emperadores, dobla a la derecha y se va a este palacio que se llamaba el Palacio Laterano, ahí nomás. Y ahí se queda por un tiempo mientras el imperio se tranquiliza, porque había una batalla entre dos fuerzas. Bueno, cuando todo se tranquiliza, el emperador se va al Palacio del Campidoglio y entonces le dice al Papa Silvestre, como ya estaban en paces y habían aceptado la iglesia y todo aquello, le dice el emperador al Papa, mire, ¿sabe qué? Le regalo eso, para que usted viva en el palacio y para que tenga una sala, un aula donde recibir a sus fieles. Y ahí nace la basílica. Pero la basílica, que se llama basílica, no porque es una iglesia que se llame basílica, sino porque la palabra basílica viene del griego, que habla del salón del trono, y eso es lo que es. Basileo. Sí, el basileo es el rey,
A mí me molestaba mucho la palabra, porque como vacilar es una palabra tan tica de hacerle chota a la gente. No, pero se El escribe, se escribe distinto. diferente, sí. No. Y a un compañero nuestro de seminario de aquellos años le decíamos Basileo. Bueno, pero... Con V. No, se llamaba Basileo. Se llamaba Basileo. Sí, entonces le decíamos Basileo. Bueno, pues lo interesante de esto es que la basílica es consagrada al culto cristiano. Había que desacralizar de aquel el problema de los emperadores y de las festonas y las cosas que había en ese salón inmenso, por demás era inmenso, porque el trazo de la Basílica de San Juan de Letrán, si usted ya la conoció, el trazo es el mismo del año 325. Entonces, sobre ese mismo trazo, con 5 naves, con el Arco del Triunfo al fondo y qué sé yo, ahí nace la primera basílica, la Catedral del Papa, la primera catedral cristiana, dedicada al principio al Santísimo Salvador, a Jesucristo, por supuesto, si es el único Señor. Pero con los años se dieron cuenta de que eso de dedicarle una iglesia a Jesucristo era como una especie de redundancia, porque de Cristo son todas las iglesias. Entonces decidieron cambiar el nombre. Entonces decidieron dedicársela no a San Pedro, porque ya tenía su basílica, no a San Pablo, porque ya tenía su basílica, sino al discípulo amado. Pero también surgió otra figura, el precursor. Queridísimo Juan el Bautista. Entonces decidieron dedicársela a San Juan. Y los San Juanes son los dos. La Basílica de San Juan de Letrán la gobiernan San Juan Evangelista y San Juan Bautista, o San Juan Bautista y el Evangelista. Prodigiosa basílica que conserva las 12 esculturas monumentales de Bernini sobre los 12 apóstoles, que son sobrecogedoras e inmensas, de 6 metros de alto. Y además un montón de chucherías que la iglesia se dejó, porque la iglesia es la primera institución recicladora del mundo. O acumuladora. También, porque decidió que las puertas eran las mismas puertas del templo de Júpiter, que son de las puertas más altas del mundo, todavía en uso. No las más antiguas, pues las más antiguas parece que son las del Panteón Romano. Pero las puertas son maravillosas. Y además, dentro tiene otras cosas, un poquito más vergonzosas a mi gusto. Pero lo que hace de nosotros los cristianos en esa gran diversidad, que sigamos presentando al único y verdadero camino, verdad y vida, que es Jesucristo. Claro. En el fondo, entrando hasta el fondo, donde está el baldaquino chiquitito, que tiene encima 2 relicarios grandes con las cabezas, los cráneos. Las historietas. Los cráneos de Pedro y Pablo, porque ahí están. Al fondo, a la izquierda, hay un altar del Santísimo Sacramento, precioso, con unas columnas de bronce impresionantemente altas, que antes era... A mí me da vergüenza eso. Antes era el altar de Júpiter. Le quitaron la escultura de Júpiter, la botaron y pusieron ahí el sagrario. Pero si hay alguien observador, se dará cuenta que en ciertos lugares puede haber historietas que no son necesariamente cristianas. Sí, Esa es claro. la invitación. Sí. Cuando tengan tiempo y puedan sacar un claro. ratito. No, pues que además, sí, las historietas son interesantes, pero además el reciclado de los antiguos edificios era importante. Pensemos que la iglesia de Santa María in Trastevere es una iglesia bellísima, pero lo más impresionante es que todas las columnas son diferentes. Fueron robándose columnas de aquí y de allá. Entonces las primeras 2 son iguales entre ellas, pero diferentes de las demás. Las segundas 2 son iguales entre ellas, pero diferentes. Y así se va, son como 20 columnas en fila sosteniendo el techo. Tesoros de lo que la iglesia preservó, porque además la iglesia termina siendo la responsable de la conservación de Roma, porque Roma iba con vías a la destrucción total, porque a nadie le interesaba. El emperador se había ido a Constantinopla y ya a Roma no le interesaba a nadie. Pero vamos a los mejores de los templos que nos dice Jesús y luego Pablo nos lo va a reafirmar. Porque aquí entramos en serio a la parte, digamos, teológica o más, o de la teología litúrgica que nació con el Vaticano II, y es ¿para qué se dedica, para qué pensar en un edificio? No pensamos en el edificio, realmente no. Pensamos en los que llegan al edificio. Ah, sí, claro. Pero no me voy a adelantar.
Dice así San Juan el día de hoy. Se acercaba la Pascua a los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo. Ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me carcome. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para orar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Importante este final, porque tal vez además de la parte histórica, tenemos que tenerla presente que todo, absolutamente todo lo que se escribe de Jesús siempre va a ser post-pascual. Recordemos que la Escritura no es que había alguien como hacemos ahora, ¿verdad? Que un minuto después de que pasa el acontecimiento ya hay alguien registrando, o de casualidad ya, o como sucede ahora, uno saca el teléfono y registra las evidencias, ¿verdad? Porque ya está pasando, hay mucha gente que se está salvando en accidentes de tránsito porque alguno sacó el teléfono y lo quedó registrado. Claro. Sí, aquí hay mucha tela que cortar en el sentido más sano y saludable de las cosas. Hay una búsqueda de Jesús, hay una búsqueda trascendental que yo creo que nosotros tenemos que ser muy coherentes con ello, y es la búsqueda del verdadero sentido del templo. Busca entonces en tu querido Antiguo y Venerable Testamento, Claro. la lectura del día de hoy. Y hay que darse cuenta de una cosa cierta y muy real. Los hebreos no tenían esas costumbres. Eso de andar matando animales todos los días y para todas las cosas. Lo que nos pasa a veces a nosotros con la misa, ¿verdad? Que la convertimos como una especie de trapito de las cajetas. De intercambio comercial. Bueno, el intercambio, pero además de eso, para cualquier cosa hacemos una misa. Bueno, sí, está bien, pero si la gente no está muy preparada ni conoce la celebración de la Eucaristía, ¿por qué forzarla a llevar a eso si no la entiende? Oye, ¿y cuándo termina la misa y cuándo empezó? Si vivimos una misa continua. Claro, bueno, ese es el otro elemento y el Bueno, otro estoy problema. diciendo dentro de la teología de la liturgia, ¿verdad? Claro, y cuando la gente pregunta, hay gente que le pregunta a uno todavía. Yo lo vi en una ventana de una casa cural, de una oficina parroquial, y yo dije, qué horror. ¿Cuánto dura la presencia de Jesús en usted después de comulgar? Yo me horroricé y me escandalicé. Le dije al padre, mira, no, mire, un padrecito ya grande, padre, quítese eso de ahí. Eso no funciona así. Es como medio calvinista. Y me dijo, no sé si calvinista o no sé, porque es la idea de cuánto dura la presencia de Jesús mientras está en mí. O sea, después de que yo comulgo, ¿cuánto dura Jesús en mí? Y la respuesta es, para siempre. ¿Qué se hace? Lo que normalmente digo yo a los jóvenes, ¿qué se hace Jesús cuando estás pecando? Sí, ¿Se bueno. queda o se va? Sí, bueno. Todavía hay gente que y levanta la mano con el que se la va. frase de San Pablo cuando dice, no entristezcan al Espíritu que habita en ustedes. Ah, eso es durísimo. Durísimo. Entonces, ¿cuánto dura Jesús en usted cuando usted comulga? Lo que usted quiera dejarlo. Porque Jesús no depende de la hostia. Jesús usa la hostia como un barquito para entrar en mí, pero ya estaba en mí con el Espíritu Santo. Y se queda en mí mientras yo dialogue con Él, converse con Él, lo lleve a los sitios que yo quiero, que Él bendiga, y ya. Morando en lo más profundo de nuestro ser, en un castillo que a veces encubrimos con nuestras faltas, dice Teresa. Esa es la santa. Resumiendo más o menos todo lo que es las moradas. Bueno, imagínese usted lo que estamos diciendo. Entonces, si estamos ante un Dios que es compasivo y misericordioso, quiere abrazarnos, incluso digestivamente, ¿verdad? ¿Ah, sí? Porque es un asunto de penetración, es la inserción de Dios en mí. Entonces, pensándolo, digamos, yéndonos a la raíz de nuestra fe, ¿cuál era el sentido de la experiencia religiosa hebrea? El sentido de la experiencia religiosa hebrea era
este libro, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura era la única herramienta que ellos tenían para rezar. Y no todos, ¿verdad? Bueno, pero la gente escuchaba y con esa palabra y con esa promesa de alianza y con esa cercanía de Dios y esa conciencia clarísima de que Dios está en nosotros, ellos desarrollaron su fe. Después, cuando decayó el mundo de los profetas, siglo IV antes de Cristo, V antes de Cristo, empieza una decadencia espantosa y entran en juego, por eso hay que recordarlo y tenerlo muy claro, entran en juego las figuras más nefastas del Antiguo Testamento, los sacerdotes, que al final, dice San Juan, son los que van a matar a Cristo. Son los que entregan todo. No, es que me estoy acordando de Oseas. No más mi pueblo. ¿Te imaginas llamarte así? ¿Sí? Qué terrible. El hijo de Oseas tuvo que llamarse nomás mi pueblo porque Dios estaba hasta aquí. Porque el problema es ese, el problema es que toda la gente sigue diciendo que Israel, Dios lo protege cuando ataca a los de Gaza. ¿Por qué no nos serenamos un poquito y nos damos cuenta de que estamos diciendo cosas que no van para ninguna parte? Bien. Bueno, es Entonces, que lo estás diciendo desde tu perspectiva porque vos sos un VIP de Dios. Para algunos. Perdón, sí. Pido disculpas. Pido disculpas porque ese es el problema que tiene la gente con nosotros y que nosotros tenemos con la gente. Que nos creemos la mamá de Tarzán y los dueños de la fe y los portadores, la gente que no comulga, que no se permite el lujo de tomar y comer, que es la orden de Cristo, sino que quieren que el cura le meta ustedes también, la hostia en la boca. Y hacen fila, no. Y escogen la no, fila. ni con el laico o la no. laica, menos. No, con el cura, aunque el cura... Como si Jesús fuera distinto. Bueno, pero nos va a tocar eso en Cristo Rey. Sí. Pasemos ahora a Ezequiel, por favor. Sí, claro, a ver, sí. Porque a mí lo que me interesa es descubrir que lo que Jesús quiere es que yo descubra el sentido del templo. El sentido del templo es el sentido de la intimidad de Dios conmigo y yo con Dios. Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, qué sé yo. Los grandes, Teilhard de Chardin, Claro. en su forma, en Los el desierto. se encontraron con Dios y vivieron con Dios para siempre. Y Jesús está diciéndolo por ahí, ¿verdad? No conviertan la casa de mi padre, que es casa de oración, en un mercado. Los sacrificios, ¿de qué sirven los sacrificios? Si te ofrecieron holocausto no lo querrías, dice el Salmo 50. Y eso está muy presente en Jesús, especialmente en Juan. Cada vez que tiene la oportunidad, Jesús nos lo vuelve a decir. Ustedes son esa piedra viva, ustedes son esa casa que es iglesia, ¿verdad? Al final, ustedes son esa casa en la cual moro y voy a morar. Y voy a habitar. Voy a ser templo de Dios, que lo dice San Pablo en la segunda lectura. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si yo quiero ser templo de Dios, ¿qué tengo que ser? ¿Acogedor? No. Eso es la gran situación. El problema es que especialmente esta lectura de Corintios siempre lo llevamos al plano de quién sí y quién no. Como si tuviéramos la capacidad nosotros de definir por los otros su situación o su historia de salvación. Uh-huh. Porque podemos sacar fácilmente este texto de contexto. Uh-huh. Porque mucha gente lo hace. Es que no estoy en gracia y por eso no puedo. No. ¿Quién está en gracia y quién no está en gracia? O sea, hasta eso hemos llegado a ser. Manipuladores de Dios. Manipuladores de Dios, o sea, por decirlo así bonito, porque iba a decir otra palabra, pero voy a decirlo así. O sea, manipuladores de Dios, manipuladores de su palabra. Y Dios que anda buscando a todos por igual. Por eso lo hermoso cuando empezaste la explicación de las basílicas y las iglesias. O sea, todas tienen de todo, sí, porque eso es lo que se acostumbraba. Las primeras comunidades no se ponían a decir, usted sí entra por esto y el otro. Pablo es el que sigue diciéndonos todavía en las otras cartas, ustedes no se paren, ustedes escojan. Todo lo que traen es para todos. No es para que unos se banqueten y que los otros pasen hambre. Uh-huh. Uh-huh. Ese es el problema. Vayamos una voladita al Ezequiel. Ezequiel describe un templo, pero está muy lejos de describir el templo de Jerusalén porque no es eso. Lo que él quiere es establecer un sitio. Y bueno, yo creo que la psicología, la sociología comenzó a hablar de los sitios y pensar en los seres humanos como sitios, ¿verdad? El sitio del encuentro con Dios, ¿cuál es? El sitio del encuentro con Dios es el ser humano. Entonces Jesús lo va a decir, pero
también el profeta Ezequiel. Ezequiel va a hablar de un edificio raro que no pasa a la par de ningún río, del cual sale agua. Un agua que va a ser tan maravillosa, porque además es al contrario de cualquier otro río. Los ríos nacen en las fuentes y van a ir, sí, tal vez van a ir creciendo, pero cuando uno derrama agua, normalmente derrama mucha agua y al final llega poquitica. Aquí no. Eso es inagotable. Aquí es una fuente que ya no se puede ni siquiera vadear, ¿verdad? Es un río inmenso que además tiene efectos saludables. Y tiene hasta los árboles se van a convertir en árboles medicinales cuyas hojas curan. Y además, cuando esas aguas que brotaron de ese templo maravilloso, terminen de alcanzar la meta, que es el Mar Muerto, cuando lleguen al Mar Muerto van a sanear las aguas. Y entonces el mar tendrá vida y todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y tendrá peces en abundancia. Porque cuando estas aguas lleguen hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas. Híjole, es decir, es tal la fuerza de Dios, es tal la acción de Dios en bien de los seres humanos que ni siquiera sabemos hasta dónde podemos llegar. A mí me encanta este texto porque me recuerda cuando está uno está haciendo la oración consacratoria para bendecir el agua en el batisterio. Ajá. Que hace un recorrido de historia, por toda la historia universal, ¿verdad? Y por toda la historia como historia de salvación. Porque el agua es el signo y siempre será el signo de vida. Y es el signo que nos tiene que también unir. Claro. Porque todos y cada uno de nosotros pasamos por esa agua. Y todos pasamos por el agua porque todos fuimos bautizados. Entonces, San Pablo va a decir, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Y ahí, Toño Ñón, es un amigo mío, de ahí deténgase porque no siga pensando en que usted va a ir a la iglesia a encontrarse con Dios en ese edificio. No. La gente tiene que encontrarse con Dios cuando se encuentra con usted. Oye, pero eso no fue lo que le dijo Jesús a la samaritana y todavía nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho recordar que Jesús dijo que en el futuro no habría templos. Bueno, el templo de Jerusalén ya te conté antes, ¿verdad? Que tuvo el segundo encontronazo con los samaritanos, porque los samaritanos se ofrecieron a colaborar, a ayudar a hacer en la segunda construcción. Y los judíos les dijeron, no, gracias. Sí, el principio de la exclusión, que ha sido el principio que ha caracterizado a Israel desde que abandonó a Dios. Desde que creyó que estaba siendo y seguiría siendo el pueblo. Yo le digo a veces a mi amigo judío, el pueblo engreído de Dios. Sí. Pero a veces nosotros nos podemos también hacer engreídos de Dios. Y si no, como dijo Jesús en alguna parábola, también podría ser que nos quiten la iglesia a nosotros y se la pasen a otros. Si no servimos para llevar a la gente a Dios, si no servimos más para comunicar la bendición de Dios, no servimos para nada. Entonces, denle campo a otro porque usted no sirvió. En Cuaresma yo usé este texto para hacer ejercicios con mucha gente. Les decía, ok, ¿qué quieres que Jesús saque de ti? Así, saque. Porque Jesús no llegó, como algunos piensan, Señor de las palomitas, le voy a abrir las jaulitas para que se vayan las palomitas. Jesús, Señor cambista, le voy a coger estas moneditas y se las voy a tirar al suelo. No. Jesús hizo violencia, hizo escándalo. Y es que era la única manera de sacudir la conciencia de un pueblo que se había extraviado. Y nosotros a veces hacemos escándalo. A mí me da por hacer escándalo. Yo a veces digo cosas que son terribles. Pero yo creo que hoy nos tiene que quedar claro ya para terminar que nosotros somos el templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Porque el templo de Dios es sagrado y el templo de Dios somos nosotros. ¿Y qué tal si dejamos que Jesús saque los chunches que ya tienen que ser sacados o que huelen feo? Sí. Mejor, ¿no? Uh-huh. Bien, en este domingo tan extraño en que hemos detenido el calendario para pensar en ese conglomerado humano que somos la iglesia, pues feliz domingo, feliz día del Señor. Ánimo. Eres luz en mi sendero, eres agua en el desierto.